importantísimo que no vamos a dejar pasar porque hoy es el Día Internacional del Cáncer. Es una enfermedad no transmisible, una de las principales causas de muerte. Todavía no es la primera causa de muerte en Chile, pero pareciera que las cifras así lo proyectan. La ciencia avanza. Hace poquito conocíamos de resultados prometedores en torno a vacunas posibles para el cáncer. Sabemos también que el virus del papiloma humano también hay vacunas que nos van a permitir tener mejores alientos respecto a ciertas variantes de esta enfermedad, pero hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo y mucho que visibilizar y por eso es que vamos a recibir a Marieli Guezalaga, fundadora y presidenta de Mujeres por un Lazo, para que también nos cuente la relevancia de esta fecha. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maca, por darnos este espacio para tener una conversación tan importante como el cáncer. El Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero, nos da la oportunidad de plantear una temática a la que muchas veces le hacemos el quite. Esto es una oportunidad para reflexionar, para hablar en familia y también desde el punto de vista de las políticas de Estado, de cómo nos hacemos cargo todos de esta enfermedad que pelea con las cardiovasculares, sí, en el primer lugar por muerte en Chile, pero que tiene que convocarnos desde el momento en que alrededor de 60.000 chilenos son diagnosticados todos los años. ¿60.000? Sí, un poquitito más inclusive. Y el 30.000 de ellos fallecen por esta causa. Entonces, de verdad tiene que ser algo que nos movilice. Si eso no nos moviliza, tenemos que hacernos ver. De todas maneras, pero aquí tenemos tres cosas, y muchos desafíos pendientes. La mejor enfermedad es la que no se desarrolla. Sí. ¿Cuánto tenemos que impactar ahí en la prevención? ¿Cuánto importa el poder prevenir el desarrollo de enfermedades? La vacuna es clave, el estilo de vida es clave. Lo segundo es el diagnóstico temprano para poder tener un mejor pronóstico. Y lo otro, los tratamientos cuando ya hemos detectado la enfermedad. ¿Cómo apuntamos y cuáles son las deudas en estos tres espacios? Bueno, primero que nada, en cuanto a prevención, tenemos muchísimo por hacer. Sabemos que las vacunas en el cáncer cervicuterino es la alternativa. Chile lleva de alguna manera la delantera al haber implementado desde el año 2014 un plan de vacunación dirigido a niñas y que después ha ido creciendo hacia los hombres. Tenemos todavía un gap con aquellas personas que no pertenecen a esos grupos. ¿Qué pasa con aquellos adultos que no pudieron participar de estos programas? Así que ahí tenemos algo. Por otro lado, la prevención del cáncer sabemos que viene dado en un 30, un 40% inclusive por hábitos saludables. Y cuando hablamos de hábitos saludables hablamos de alimentación. Sí. Te voy a tener que interrumpir, Mariel, porque tú sabes que así son las noticias en vivo, pero vamos a seguir hablando de cáncer y vamos a seguir hablando de las deudas pendientes, pero vamos a escuchar al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, declaraciones en vivo en este momento. Recién a propósito de estas candidaturas o avivadas en el fondo que se están viendo en el concierto internacional. Senador, y puntualmente, ¿qué le responde a la ministra vocera que dice que hay una intención de la actual oposición de hacer que todo parezca un amarre cuando ellos lo que están haciendo es gobernar? Ella hablaba o nos invitaba a mirar más con clave internacional y a dejar de lado las miradas en clave nacional. Yo le digo todo lo contrario. Quizás lo que le ha faltado a este gobierno durante los 4 años es poner el foco en clave nacional, es preocuparse de las necesidades de los chilenos, es poner el foco y los intereses de las personas más vulnerables de Chile por sobre los intereses que puedan tener sus ideologías, su expansión progresista en el mundo a propósito, digamos, de esta candidatura. Eso es lo que le ha faltado. Creo que en algún momento dieron luces de que lo habían dejado atrás, pero vemos que ya están pensando en elecciones futuras cada uno de los que hoy día está dejando la administración. Senador, ¿cómo ve las diferencias por la candidatura de Michelle Bachelet dentro de la oposición? Ayer veíamos palabras del senador José García Ruminot y hoy también Felipe Cas, el senador, se manifestaba a favor de la candidatura. Encuentro muy forzado ver diferencias de opinión. Quienes representan al gobierno futuro, por supuesto que el rol que corresponde es decir lo que se ha dicho y nosotros también lo respaldamos. El presidente de la República entrante tiene que tomar una decisión si es que se va a respaldar, si es que se va a continuar con esta candidatura o no. Eso es obvio, eso corresponde y es lo que uno esperaría de las futuras autoridades. Otra cosa es que un dirigente de un partido político, como es el caso de quien habla, pueda tener una opinión más profunda respecto de lo que se está viendo, de este amarre a 30 días, 37 días de la entrega, digamos, de la administración. Creemos que no corresponde y estamos en nuestro derecho de poder hacerlo público. Senador, ¿qué le parecen también las críticas
críticas que hay desde el actual oficialismo respecto al discurso que hace José Antonio Kast ayer, con un tono más bien bastante ideológico, el más ideológico de hecho desde que es presidente electo. El oficialismo justifica que el presidente el día lunes hablaba de las prioridades, de la prioridad de la emergencia, pero en la última jornada da un discurso más bien cercano a su línea política. No hay contradicción alguna, todo lo contrario. Efectivamente, lo que va a partir el 11 de marzo es un gobierno de emergencia, poniendo el foco en las prioridades que son ganarle a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado, superar la crisis económica, que vuelvan a generarse miles de empleos. En fin, eso está intacto. Y no es contradictorio con decir que estamos atravesando una crisis moral muy profunda, en donde se ha perdido la lógica de las jerarquías dentro de las prioridades en Chile, y ejemplo de ello es que tú no puedes estar preocupado de candidaturas internacionales que tienen poco futuro si es que hay personas hoy día que no tienen techo para vivir, como lo es la realidad de la zona de Biobío, como lo es hace 2 años ya la zona de Quilpué y Alemana y de Viña del Mar. En fin, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Ahí hay algo en el fondo que corregir. Eso no altera cuáles van a ser las prioridades en términos de políticas públicas, pero sí hace una alarma, una alerta a nivel internacional de que tenemos que volver a gobernar con el sentido común. Pero con este discurso de ayer, ¿no cree usted que el presidente electo termina confirmando que esto sí es una gira un poco más ideológica? Nosotros hemos visto en todos estos días reuniones del presidente electo con distintas personas. ¿Quién podría reclamar en el fondo porque se junta con Giorgia Meloni si se ha juntado con Lula? Es algo absurdo. O sea, el presidente de la República tiene, a mi juicio, el deber ético y moral de reunirse con todas las miradas, con todos los mandatarios internacionales. Eso le hace bien a Chile y no veo ninguna razón para excluir a alguien determinado. Arturo, pero y cuando habla de ismos, dice el feminismo, el ambientalismo, ¿no es más bien un discurso ideológico? No, todo lo contrario. En ese caso lo que se está diciendo es que cuando tú tienes un interés específico, cuando a ti te motiva algo en particular, no hay nada de malo en ello. Y que tú puedas dedicar tu vida precisamente por algo que te motiva es algo muy positivo, pero cuando eso lo transformas en una ideología que tratas de instalársela a la fuerza a todos, es ahí en donde está el problema. Eso es lo que se está denunciando, no solo en el foro. Escuchando las declaraciones de Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, se refiere por supuesto a la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, y en este momento específico responde o al menos explica por qué entonces el presidente electo José Antonio Kast en su gira por Europa se refiere a estos ismos cuando habla de ambientalismo extremo, animalismo radical, feminismo ideológico. Son los temas que puso ayer sobre la mesa en un foro internacional el presidente electo José Antonio Kast. A eso se refería entonces Arturo Esquella. Bien, pues seguimos entonces aquí en la conversación. Hoy es el Día Mundial del Cáncer y hablábamos de las deudas pendientes. Sabemos todo lo que se ha avanzado, pero también hay deudas pendientes. Hablábamos de la prevención, la vacuna fundamental, el estilo de vida para poder, porque la mejor enfermedad es la que no se desarrolla. Pero también hay deudas respecto al diagnóstico temprano, porque finalmente un diagnóstico precoz me va a permitir una mejor desarrollo de la enfermedad o al menos del tratamiento para curarla. Y estamos con Marieli Guezalaga, fundadora y presidenta de Mujer por un Lazo, para que nos siga relatando respecto a estas deudas pendientes y por qué es urgente hablar de cáncer. Bueno, estábamos hablando un poco de prevención, retomemos desde ahí, decíamos que el 40% de los cánceres hoy día sabemos que se pueden prevenir con un estilo de vida saludable, y ahí tenemos alimentación, estilo de vida, consumo de alcohol, tabaquismo, principalmente. Después aparece las horas de sueño, el estrés, etcétera. Respecto de... O sea, hay harto que hacer, hartos factores ambientales que nosotros podemos impactar para poder evitar el desarrollo de la enfermedad. Totalmente. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Existen cosas que vamos a poder gestionar desde lo personal, algunas cosas que son ambientales y otras cosas también que tienen que ver con políticas públicas, como por ejemplo, cómo podemos diagnosticar de forma más temprana. Hoy todavía, si bien Chile ha implementado una serie de políticas al respecto, esto es necesario hacerlo transversal para todos los tipos de cáncer. Tenemos como los más famosos, ¿cierto? Normalmente hablamos... Que son los más prevalentes, ¿no? Sí, pero en realidad dentro de los más famosos tenemos probablemente próstata en hombres, cáncer de mama en mujeres, algo de cervicuterino, pero hoy están apareciendo también otros cánceres con mayor prevalencia, como el cáncer de pulmón, en ambos géneros, en ambos sexos,
o cáncer de colon, por ejemplo. Que el cáncer de colon es un temazo que no es tan famoso todavía y yo creo que es necesario ponerlo sobre la mesa. Por otro lado, tenemos que ver de qué manera informamos mejor. Hace unos días atrás hablábamos de palabras que cuidan, que tiene que ver no solamente en qué palabras usamos para comunicar, sino que la importancia de comunicar de forma certera, en términos simples, que lleguen a toda la población. Porque el nivel educacional y sociocultural son una brecha en cáncer en Chile. Eso está súper estudiado, súper determinado. Entonces, hoy día, por ejemplo, la mamografía, que es una política pública implementada hace muchísimos años, vimos que para los 50, 59 años ya no necesitas orden médica, aún así, es menos del 40% de las mujeres tienen la mamografía al día. Entonces, ese es un ejemplo muy concreto de cómo no estamos llegando. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Chile tiene además la diversidad territorial, una brecha geográfica que obviamente nos plantea desafíos entre lo que tenemos en la ciudad, los lugares más rurales y los extremos. En Chile nos da lo mismo tener cáncer, ser diagnosticado de cáncer o vivir con cáncer en Santiago, que en Rancagua, que en Arica, que en Puerto Montt. Es absolutamente distinto. Entonces, importante tarea la descentralización. Y avanzando también en estas deudas pendientes en este Día Mundial del Cáncer, y por eso es que queremos llevar en las noticias esta conversación, hay una duda también en los tratamientos, ¿no? Sí, bueno, hoy día la ciencia avanza muchísimo más rápido que la normativa y hoy día, lamentablemente, tenemos muchas personas que no pueden acceder a tratamiento. Recordemos primero que nada que no todos los... Porque no todo está garantizado. Claro, no todos los cánceres están en GES. Eso es lo primero. Segundo, no todos los tratamientos están incorporados, porque para eso hay que elaborar guías clínicas, porque por eso tenemos un departamento de evaluación de tecnología sanitaria que tiene que evaluar, ¿cierto?, la pertinencia desde lo público, financiar ciertos tratamientos, y antes viene obviamente un proceso donde el ISP tiene que autorizar el ingreso de estos tratamientos al país. Hoy día Chile es uno de los países más lentos a nivel de Latinoamérica respecto de la incorporación de innovación y nuevas tecnologías sanitarias. Entonces, eso tiene que movilizarnos. Yo sé que hoy día se están haciendo esfuerzos, sé que el ISP, por ejemplo, armó un sistema para en oncología hacer un caminito un poco más corto, se están haciendo esfuerzos, necesitamos mucho más. Sobre todo en lo que tiene que ver con tratamientos innovadores, sobre todo tratamientos ojalá en primera línea. Y aquí no nos podemos olvidar de los pacientes que van a vivir con cáncer durante mucho tiempo. Siempre lo hemos hablado nosotras. Hay pacientes que somos diagnosticados, que somos tratados y que llegamos a un nivel de curación. Otros van a vivir con metástasis y pueden hacerlo durante muchos años con buena calidad de vida si les otorgamos los tratamientos adecuados y en tiempo y calidad. Y hoy, particularmente, nosotros desde la sociedad civil estamos haciendo un trabajo bien fuerte respecto de la incorporación de estos tratamientos al decreto de drogas de alto costo, que es la forma que tenemos en Chile para en cáncer poder tener acceso o cobertura a estos tratamientos. Hace unos días atrás la Corte Suprema le negó a una persona metastásica, directora ejecutiva de una organización de pacientes, que obviamente tiene mucha más formación, que ella es abogado, tiene muchas más posibilidades, aún así se le negó un tratamiento para su cáncer metastásico, una persona de 32 años. Entonces, por ser una droga de alto costo. Exactamente, es caro, sabemos que es caro y hoy día no forma parte, además, de las drogas que están dentro del decreto de drogas de alto costo. Que en ese decreto tenemos un presupuesto que está acotado, hay un listado de medicamentos que debería actualizarse en teoría cada 3 años. Nosotros decimos que tiene que ser con mucho más regularidad, con mucha más periodicidad. Tenemos que implementar un método que sea más transparente para todos, que todos entendamos por qué este sí y por qué este no. Y hoy día tenemos que estar claros que en cáncer, lamentablemente, estamos gastando más plata en judicializar el acceso a tratamientos que costear el mismo remedio, que el presupuesto que le estamos poniendo a drogas de alto costo. Entonces, tenemos que pensar que la política pública no la debemos construir
desde lo judicial, pero es la alternativa que hoy día tienen miles de personas en Chile para poder llegar a un Si tratamiento. tuviéramos que priorizar en torno al cáncer y las políticas públicas, y me encanta que releves el rol que cumple la sociedad civil, porque finalmente las soluciones a problemas colectivos son siempre colectivos. Y cuando la sociedad civil trabaja de la mano con el gobierno, finalmente se logran mejores resultados. Ya para finalizar, ¿cuál debiera ser la primera urgencia en materia de cáncer? Hoy día, Bueno, tiene que ser varias, acompañar la educación, claro. sí. Te voy a dar más de una posibilidad. Bueno, principalmente yo creo que por un lado, sin duda, tiene que ser la prevención. Ojalá no tengamos que llegar a gastar miles de millones en tratamiento. Claro, Así si que, ponemos números hay un ahorro significativo también. totalmente, deberíamos prevención, diagnóstico precoz y acceso a la innovación de manera temprana, porque así tenemos mejor calidad de vida a un menor costo. Perfecto. Te quiero agradecer, Marieli, por haber venido aquí al noticiero a ponernos en perspectiva de lo importante que es este Día Mundial del Cáncer, donde sabemos lo que buscamos es visibilizar, pero hacernos cargos con medidas concretas que puedan impactar la vida de cuántas personas son diagnosticadas. Tenemos muchas deudas, tenemos un podcast de bienestar para que ustedes también puedan profundizar en eso, sobre la mirada que hay, el cómo acompañar y de todo lo que hay que hacerse cargo. Así que muchísimas gracias. Gracias a CNN. Bien, pues, Día Mundial del Cáncer, hoy